Fuerte, fuerte ese aplauso. Tenemos un Dios, ¿verdad?, que no nos deja y no nos abandona. Nunca, 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 ¿verdad? Él siempre está con nosotros. Hoy un amigo me regaló una máscara. Normalmente no me las pongo aquí en público, pero esta la tienen que ver, esta la tienen que ver. Esta la pongo para mi amigo Benji. Benji, esta es una máscara de veras, ¿ok? Esta sí protege, ok. Muy bien. Wow, pues hoy continuamos, ¿verdad?, con nuestro estudio del libro de Jueces. Y ya llegamos al capítulo 10. Ya nomás nos quedan como 2 más estudios sobre este libro. Y la semana que entra va a estar buenísimo. Es sobre la vida de Sansón. Sansón, no Panzón, ¿ok? No es mi testimonio, es la de Sansón de la Biblia. Pero Jueces 10:6 dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos. Y fíjense, se van tras Baal, Astarte, los dioses de Aram, Sidón, Moab, de los amonitas, de los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor, ¿quién abandonó a quién? ¿Dios a ellos o ellos a Dios? Ellos a Dios, ¿verdad? Dios no es el que nos abandona a nosotros. Dios declara en su palabra que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Pero nosotros somos los que abandonamos a Dios, nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué sucede? Viene una crisis de nuevo. Dice: y Dios se enfureció contra ellos y los vendió a los filisteos y a los amonitas. Por 18 años, por 18 años los agobiaron. Y entonces clamaron a Dios y reconocieron: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. ¿Y qué dice? El Señor respondió, fíjense aquí, porque ya lo han hecho, ¿verdad? Ya lo hemos visto vez tras vez. Les va mal y corren a Dios, y les va bien y se olvidan de Dios, y les va mal y corren con Dios. Y al fin Dios les dice: cuando los egipcios y los amorreos y los amonitas y los filisteos, y da toda una lista allí de diferentes, los oprimieron a ustedes y clamaron a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a estos dioses, por lo tanto no los volveré a salvar. ¿Sabes que llega el momento que aún a Dios se le acaba la paciencia? Si tú y yo estamos constantemente en este sube y baja, Dios auxilio, me olvido de Dios, Dios auxilio, me olvido de Dios, Dios auxilio y me olvido de él otra vez. Llega un momento donde Dios dice: basta, basta, no importa lo que digas, basta. Dice: vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren de su angustia. Ahora aquí el pueblo de Israel tiene que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? Y ahora toman acción, ¿okay? Dice: se deshicieron de los dioses extranjeros que habían entre ellos y sirvieron al Señor. Y el Señor, dice, no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. ¿Sabes que a Dios no le gusta ver a ningún ser humano sufrir? Dios no le da placer ver al hombre sufrir. Dios no le da placer vernos a ti y a mí sufrir. No es lo que Él anhela. Y sufrimos no porque Dios sea malo, no porque Dios nos haya abandonado, sino porque nosotros nos alejamos de Dios. Sufrimos por nuestro pecado, sufrimos por nuestras malas decisiones. Pero Dios no quiere verte a sufrir. No es el anhelo de Dios. Él busca siempre que nos acerquemos a Él para que Él pueda demostrar su bondad a nosotros. Entonces, hoy he titulado el mensaje de hoy: negociando con Dios. Porque vamos a ver en un momento un hombre aquí llamado Jefté. Es un hombre rudo, un hombre peleonero y todo, pero conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y te hago la pregunta hoy: ¿conoces de Dios o conoces a Dios?
¿Ves? Muchas veces tratamos a Dios en la manera que tratábamos a nuestros dioses anteriores, a nuestros dioses falsos. ¿Ves? El tratar de negociar con Dios viene de las prácticas paganas. Viene de prácticas paganas, ¿verdad? Desde los griegos y aún antes de los griegos, de donde uno tiene que traer una ofrenda para complacer al Dios, para que envíe lluvia. Tiene que traer un sacrificio para complacer a Dios, para que no se enoje y no mande plagas. Y entonces traemos esos conceptos erróneos a nuestro caminar y nuestra relación con Dios. Queremos traer lo que aprendimos en una religión falsa a mi caminar con Dios. Es en la religión el hombre es el que tiene que complacer a Dios. Tiene que lograr ciertos méritos para que Dios le dé su gracia y le dé su favor. Pero con Dios, el Dios de los cielos, el Dios genuino, Él vino a buscarnos a nosotros. Él vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Él entregó su vida en una cruz para darnos a nosotros. Él hizo el sacrificio. Él no pide de ti y de mí un sacrificio. Él solo pide que nos acerquemos a Él. Entonces este hombre Jefté, es interesante su historia, es interesante, ¿verdad? Cuando dice los amonitas fueron convocados y acamparon en Galad, vienen contra Israel, ¿verdad? Y entonces los amonitas es este pueblo que viene contra Israel y son rudos y entonces los de Israel dicen: no tenemos quien pueda pelear con ellos, tenemos que escoger a alguien. Ahora, había este hombre Jefté, él era de los galaditas. Su padre se llamaba Galad. Ahora, Galad había tenido varias esposas, era común en aquel tiempo. Tenía un montón de hijos, pero dentro de sus esposas, por ahí se desbalagó con una prostituta. Y el hijo de la prostituta es este hombre que vamos a ver, Jefté, el día de hoy. Ahora, me habla de la gracia de Dios, porque ves, los hermanos de Jefté, o medios hermanos, lo rechazaron. Es el hijo de la prostituta, no queremos nada con él. Lo corrieron de la casa, lo corrieron de su pueblo, y él va y vive su vida aparte. Pero Dios, escúchame, aunque el hombre nos rechace, Dios nunca nos rechaza. Dios nunca nos rechaza a ti y a mí. No importa el pasado, no importa lo que hayas hecho en tu pasado. Tal vez sientes que no te puedes acercar a Dios por situaciones de tu vida pasada. Te quiero decir hoy, Dios tiene gracia para tu vida. No importa lo que hayamos hecho, no importa quién nos haya rechazado. Tal vez la religión te ha rechazado, tal vez tu familia te ha rechazado, pero Dios el día de hoy quiere decirte: yo tengo brazos abiertos para ti. Entonces este hombre Jefté tiene que crecer solo, abandonado, ¿verdad? Hijo de una prostituta, supongo que en un barrio malo de la ciudad. Y entonces crece siendo un hombre rudo, un hombre de guerra. Entonces cuando vienen estos amalecitas en contra de Israel, dicen: bueno, ¿a quién podemos llamar? ¿Quién nos puede rescatar? Y entonces pensaron en Jefté. Lo habían rechazado antes, pero ahora lo necesitan. Y le mandan llamar y le dicen: Jefté, si tú nos ayudas, si tú te encargas de pelear con estos hombres, te hacemos rey. Te hacemos rey. Ahora, Jefté conocía de Dios, conocía, ¿verdad?, históricamente lo que Dios había hecho, pero Jefté no conocía a Dios. ¿Cuántos conocemos? Vamos a misa, vamos a la iglesia, vamos, ¿verdad?, leemos libros y conocemos mucho de Dios, pero no conocemos a Dios. Entonces él escribe una carta al rey de los amonitas
y le dice: hey, ¿por qué nos estás atacando? ¿Por qué estás peleando con nosotros? Era una guerra que ya llevaba mucho tiempo. ¿Ves? Cuando Israel sale de Egipto, ¿se acuerdan? Y cruzan el desierto para llegar a la tierra prometida, pues tenían que pasar por diferentes pueblos en el camino. Y era más de 1 millón de personas cruzando. Entonces muchos pueblos le decían: no, por aquí no cruzas, nuestra frontera no la cruzas. ¿Te imaginas que de repente 1 millón de personas se dejaran venir de allá del sur, ¿verdad? De Guatemala o Colombia o Chile, y se dejaran venir y llegan a la frontera? ¿Tú crees que los van a dejar pasar? ¡Wow! Sí. Si son de Chile, dice que sí. Entonces muchos de estos países le decían: no pueden pasar. Entonces Jefté le está diciendo, le está contando la historia. Dice: llegamos a tu frontera, no nos dejaste pasar, empezamos a rodear tu nación y ustedes nos atacaron. Y cuando nos atacaron, dice, Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la habilidad de derrotarlos y conquistarlos, y ese territorio se convirtió en nuestro. Y lo hemos tenido por 300 años, ¿ok? No era el día de ayer. Ya tenían 300 años que Israel estaba habitando en esa tierra. Y por 300 años ninguno de tus reyes ha venido a pelear y a reclamar esta tierra. Entonces, ¿por qué es que estás viniendo a reclamarlo en este tiempo? Ahora, el rey de los amonitas, a él no le importa, ¿verdad? Él no va a escuchar. Él quiere reclamar ese territorio. Ahora vemos que no solo Jefté conocía de Dios, pero queremos ver aquí, Dios estaba con él. Nos dice Jueces 11:29, entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor. A ver, díganlo conmigo: poseído por el Espíritu del Señor. Tú y yo queremos ser poseídos por el Espíritu de Dios. Dice: recorrió Galad y Manasés, pasó por Mispa de Galad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Dios dice que le dio victoria sobre como 20 ciudades. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. A pesar de su pasado, a pesar del rechazo del hombre, Dios estaba con él. ¿Cuántos podemos decir el día de hoy: Dios está conmigo? Dios está conmigo. Él está con nosotros, ¿sí? Él está con nosotros. A ver, ok, Él está con nosotros. Entonces, aquí vemos de repente ahora aquí que Jefté quiere negociar con Dios. ¿Ves? Jefté conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Porque él quiere, como en todas las religiones, tratar de negociar con Dios. No conocía el carácter de Dios. ¿Ves? ¿Cuántos de nosotros, y lo vuelvo a repetir, conocemos de Dios pero no a Dios? ¿Cuántos de ustedes, especialmente tal vez los hombres, ahorita que no hay muchos deportes, ¿verdad?, en la tele, han visto la serie que sacaron de ESPN de The Last Dance, que habla de la vida de Michael Jordan, ¿verdad? Y nos da a conocer mucho de él. Pero ¿cuántos conocemos a Michael Jordan? Si yo hoy me paro en la casa de Michael Jordan, ¿usted cree que me va a abrir la puerta? No. Conozco de él porque vi una serie, pero no lo conozco a él. Y así tristemente muchos de nosotros, como Jefté, conocemos de Dios pero no conocemos a Dios. Y Jefté entonces quiere negociar con Dios antes de ir a la batalla. Dice: hizo un juramento solemne al Señor. Dice: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta a mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Ahora, yo no sé qué estaba pensando, si iba a salir primero su perro o su gato, qué, pero dice: lo primero que salga cuando yo regreso, si tú, Dios, me das la victoria, lo sacrifico para ti. Está queriendo negociar con Dios. Está queriendo hacer un trato con Dios, porque piensa que Dios es como nosotros los seres humanos. Pero Dios no es como nosotros.
Con Dios no negociamos. Pues Dios obra en tu vida y en mi vida porque Él es bueno. Dios obra en mi vida y en tu vida no porque le prometo, Dios, te prometo, ¿verdad?, un hígado y un riñón. No. Dios obra en tu vida y mi vida porque Él es bueno. Nos dice Salmo 136: den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Lamentaciones 3:22 nos habla de su compasión y bondad. Dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota. Cada mañana, digan cada mañana. Hoy, esta mañana, dice, se renueva su bondad de Dios para ti. Y el día de mañana, lunes, de nuevo va a haber más bondad de Dios para ti. Es misericordioso, dice Dios, es rico en misericordia. Dios es paciente. Nos dice 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? Que Él es paciente, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Ahora, Dios le da una gran victoria a Jefté. Le da una gran victoria en la batalla. Él sale contra los enemigos, los destruye, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Le da la victoria porque le juró que iba a sacrificar lo primero que saliera de su casa. No, lo hizo porque Dios es bueno y porque Dios quería librar al pueblo de Israel de la opresión. Y Dios en tu vida y mi vida no obra porque tú y yo le prometemos: Dios, te prometo, si tú, oh Dios, me das este trabajo, ¿verdad?, si me das esa novia, ¿verdad?, si me das lo que sea, ¿verdad?, si tú me lo das, Dios, te prometo, voy a orar todas las mañanas a las 5 de la mañana. Y bueno, no. Dios obra en tu vida y en mi vida porque Él es bueno, porque Él nos ama. No es porque tú y yo tratamos de convencerlo. Entonces Dios le da la gran victoria. Ahora, aquí viene el dolor de no conocer a Dios. Este es el problema. Cuando no conocemos a Dios y lo queremos tratar como los ídolos, como los dioses paganos, nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Dios le da esta gran victoria. Él regresa, ¿verdad?, feliz, gozoso a su casa. ¿Y saben quién fue la primera persona que salió a recibirlo? A lo mejor él estaba esperando que salga la suegra, ahorita la sacrifico, ¿verdad? El hombre solo tenía una hija. Solo tenía una hija, no tenía hijos más que una hija. Y adivina quién sale corriendo para recibirlo primero. Su hija. Su hija sale feliz de que su papá ha regresado, está vivo, tuvo victorias, Dios estuvo con él, y ella sale para recibir a papá. Y él se rasga los vestidos y quiere llorar porque: hija, le hice una promesa a Dios, pero no tenía que hacerlo. Pero no conocía a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a conocer a Dios y no tratar a Dios como un ser humano, no tratar a Dios como los dioses paganos. Conocer de su misericordia, de su amor, de su bondad. Y por no conocer a Dios, su hija, y leí varias opiniones, está dividido. Algunos comentarios dicen que sí, la sacrificó, un sacrificio vivo. Otros dicen la entregó como una monja, ¿verdad?, que hace un voto y se dedica a Dios y nunca se casó. Pero fue un sacrificio no necesario, porque no conocía a Dios. Luego vemos el dolor de la envidia. ¿Por qué? Los hombres, dice, los hombres de Efraín se alistaron y cruzaron el río hasta Zafón y le dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a luchar con los amonitas sin llamarnos para ir contigo? Ahora prenderemos fuego a tu casa contigo adentro. Esta tribu de Israel de repente les da envidia de ver lo que Dios ha hecho con este hombre Jefté.
y cómo Dios le da la victoria. Y obviamente cuando vence al enemigo, ¿verdad?, se queda con todas sus riquezas, y entonces les entra esta envidia. Es ¿por qué él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué no nos invitó? Y él les responde, les dice: yo les invité, ustedes no quisieron ayudarme, y Dios fue. Él reconoce, fue Dios el que obró para darnos la victoria. Pero estos hombres de Efraín no están contentos, se lanzan a la guerra, y Dios está de nuevo con Jefté y 42,000 hombres. Escúchame, 42,000 hombres de la tribu de Efraín mueren por envidia. No podían regocijarse en lo que Dios había hecho en alguien más. Tú y yo tenemos que reconocer cuando Dios hace algo por alguien más, poder regocijarnos, decir gracias Dios, y saber Dios también tiene algo bueno para ti y para mí. Dios también tiene bendiciones para mi vida. No tengo que ponerme celoso de que, uy, mira, aquel sí le bendijo Dios y a mí, ¿por qué no? Y nos enojamos. No, reconoce Dios, el mismo Dios que a ese hombre, a esa mujer, a esa familia, a ese hombre de negocio, Dios lo bendijo. Dios te puede bendecir a ti. Es solo venir y pedirlo de nuestro Padre, que es bueno. Entonces tenemos que, y aquí termino ya, Dios es, díganlo conmigo, bueno. Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es nuestra victoria. Lo que Dios hará en tu vida y mi vida no es en base a un sacrificio. Lo que Dios hará en tu vida y mi vida, en la vida de nuestros hijos y nuestros nietos, lo que Dios hará en nuestra salud y en nuestra economía, no es en base a que yo venga y le diga: Dios, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, te lo prometo, te lo juro por esta, Dios. No, es en base a su bondad. ¿Cuántos de ustedes, en lo natural, cuántos de ustedes se acercan cuando eran niños en casa? Se acercaban con papá y le decían: papá, te prometo, voy a hacer la tarea todas las noches, y esto y lo otro, si me das un vaso de leche. Pues no. Si tu hijo llegara, ¿cuántos tienen hijos todavía en casa, verdad? ¿Cuántos de ustedes, si su hijo o su hija llegara y les dijera: papá, te prometo, hago esto y lo otro, si me das un vaso de leche? ¿Qué te pasa? Te voy a dar un vaso de leche porque soy tu padre, porque te amo, porque te quiero. Y eso tenemos que entender, es Dios con nosotros. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El problema no es Dios, no es que Dios no sea bueno con nosotros, es que nosotros nos alejamos de Dios. Salgo muchas mañanas a caminar, yo sé, no se nota, pero salgo a caminar y a orar, y voy caminando y orando, y trato de hacerlo temprano porque aquí en El Paso el sol está brutal, ¿verdad? Pero el otro día salí un poco tarde y ya estaba el sol a todo lo que daba. Pero del otro lado, porque como estaba el sol, de un lado la banqueta estaba el sol, me estaba cociendo, ¿verdad? Pero del otro lado de la calle la banqueta estaba en sombra. Dije: ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a cruzar y me camino por la sombra. Y Dios me habló y me dijo: así son muchos de mis hijos. Están parados, el sol les está pegando, yo ahí estoy. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo, ¿qué? La sombra del Omnipotente. Pero ves, la sombra no se brincó de aquella banqueta a esta banqueta. El que se tuvo que mover fui yo. Ahora, yo me pudiera haber puesto de rodillas: ándale Dios, por favor, que se mueva la sombra para acá, por favor, te prometo, me voy de aquí hasta la casa de rodillas si tú me mueves la sombra. Y se hubiera movido. No. ¿Ves? Dios lo único que pide es: acércate a mí y vas a vivir bajo mi sombra. Entonces yo me cambié de lado y empiezo a caminar en la sombra. Wow, qué diferencia, ¿no? Pero luego llego a la esquina, tengo que cruzar la calle, y hice el error de, en vez de luego dar la vuelta, crucé la calle y de repente otra vez yo estaba en el sol. La sombra se movió o yo me moví.
yo me moví. ¿Y cuántas veces nosotros vamos bien en nuestra vida y de repente nos distraemos? Nos distraemos con el trabajo, nos distraemos con las actividades, nos distraemos y de repente dejamos a Dios atrás en nuestra vida. Y otra vez nos está pegando el sol y decimos: Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice: yo no me he movido. El que se movió fuiste tú. ¿Y qué dice? No es regañarnos, no es gritarnos, es que solo acércate otra vez a mí y vas a estar bajo mi sombra. Vas a estar bajo mi sombra. Voy a pedir a los de la alabanza que vayan pasando en cada campus. Vamos poniéndonos de pie. Yo quiero que levantes allí donde estás, aún en tu casa, si estás viéndonos en línea, si estás en la televisión, si estás en uno de nuestros campus, levanta tus manos en alto allí donde estás y empieza a decirle: Dios, te doy gracias que tú eres bueno. Te doy gracias que tú me amas. Te doy gracias que tú eres generoso conmigo. Te doy gracias, oh Dios, que yo puedo habitar, oh Dios, en tu sombra. Señor, ayúdame a acercarme día a día más a ti. Y Señor, a conocerte a ti, a conocer tu carácter. No quiero conocer de ti, te quiero conocer a ti en persona el día de hoy, Dios.